Bueno amigos, estamos aquí y estamos comentando precisamente en Tertulia Nocturna pues algunos de los hechos publicados en los periódicos durante el mes de diciembre, en donde se habla del sistema educativo nacional. Y aquí lo que nosotros estamos viendo, de acuerdo a lo que publica el periódico La Razón, dice: prueba PISA, gasto educativo subió 97%, pero caímos 5 lugares. México baja en matemáticas, lectura y ciencias en la prueba de la aplicación por la OCDE. Bueno, el presidente Felipe Calderón fue el que quiso que nuestro país ingresara a la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico, que está precisamente marcando las pautas en el sistema educativo internacional, y muchos de ellos basados por el Banco Internacional, el Banco Mundial, para determinar qué está sucediendo en algunos países. Hace 10 años el presupuesto era de 495,000 millones de pesos y llegó a 975,000 millones de pesos en 2012. El gasto educativo para los jóvenes mexicanos que carecen de habilidades elementales en matemáticas, lectura y ciencia, revela un estudio de la OCDE. Yo creo que esto debe tener mucho cuidado, porque si tuviéramos una deficiencia en matemáticas, pues no habría ingenieros, no habría arquitectos, no habría gente que estuviera dedicado en altas instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México y muchas otras universidades de la República Mexicana, los institutos técnicos, ya que la matemática pues es un elemento pues muy importante en donde el sistema educativo nacional le permite tener un proceso de abstracción al educando. En los últimos 10 años, 2002-2012, el gasto educativo creció en una forma verdaderamente impresionante del 97%, que se reflejó en la calidad de la educación. Pero no podemos hablar del sistema educativo nacional cuando, por ejemplo, el sistema educativo nacional para la provincia, donde nos está permitiendo la enseñanza diferenciada para los campesinos, no es exactamente la misma para las escuelas particulares y las escuelas oficiales del Distrito Federal, pero ya en su momento lo vamos a clarificar de los avances del sistema educativo nacional. Pero vamos a pasar ahora a otro elemento, amigos, en donde, bueno, pues para nosotros es muy importante saber que la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados, y la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, pues ahora con las llamadas reformas estructurales han manejado una serie de elementos para transformar a México, y que lo vemos todos los días publicado en los periódicos, que dice ahora, de acuerdo al gobierno federal, pues que México va a cambiar en una forma verdaderamente impresionante debido a las llamadas reformas estructurales, dentro de las cuales está la reforma educativa, que muchos han comentado que la reforma educativa no es un cambio de metodología, sino es una reforma laboral para prácticamente poner fuera de servicio a más de 70,000 educadores en toda la República Mexicana. Dice, dictamina la reforma político electoral. Bueno, aquí viene uno de los cambios que evidentemente el Partido Revolucionario Institucional, que llega al poder después de 12 años de no haber participado en ello, consideramos que se ha preparado muy bien para cambiar una estructura y permanecer ellos en el poder probablemente otros 70 años, nada más que eso es lo que ellos están creyendo. Dice, aprueban invalidar comicios presidenciales de comprobarse que se rebasaron los gastos. Bueno, resulta que después del niño ahogado tapan el pozo, y sabemos que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que eran los 3 partidos más importantes, pues prácticamente todos ellos se llevaron del 13 al 15% cada uno de ellos en las votaciones de quienes votamos en aquel momento para la elección presidencial. Pero resulta de que los gastos rebasaron por mucho al Partido Revolucionario Institucional, porque vimos toda la propaganda puesta en los más importantes niveles. Prácticamente podemos decir que hubo 5,700,000 spots a través de radio y televisión, y que estos rebasaron el número del gasto que se tenía. Y dice así: el Senado aprobó comisiones las reglas para la reelección de senadores y diputados federales para que completen 12 años en el cargo. Yo creo que esto es un grave error, porque es un retroceso
y prácticamente podemos decir que se está traicionando a la Revolución Mexicana, donde don Francisco I. Madero propuso precisamente en su libro Sucesión Presidencial sufragio efectivo, no reelección. ¿Cuál sería este hecho de la no reelección? Porque precisamente aquellos que permanentemente pasaban de la Cámara de Diputados a senadores, senadores a diputados, a gobernadores y regresaban a la misma estructura, fue creando un problema muy serio, pero muy serio. ¿Por qué? Porque lo primero que se hacía, de acuerdo a lo que realizó Porfirio Díaz, era que primero todas sus amistades, todos sus compadres, pues que eran presidentes municipales, tenían derecho a reelección y ahí se eternizaban en el poder. Después, cuando llegaban estos hombres de presidentes municipales, llegaban a las capitales, eran representantes diputados de cada uno de los lugares. Y entonces se permitió la reelección de ellos. Al mismo tiempo, eran presidentes municipales reelectos, diputados reelectos y senadores reelectos, por lo que ahora está proponiendo, y en su campaña lo hizo Enrique Peña Nieto. Y nosotros nos dimos cuenta que en el momento mismo el sufragio efectivo sin reelección iba directamente primero para presidentes municipales, para diputados, senadores, y después vendrá gobernadores, y por último, en este sexenio de aprobarse, será reelección del presidente, que no creemos que sea necesario, y debo dar el mensaje de lo que sucede históricamente. Todos aquellos que se quisieron reelegir inmediatamente después de la Revolución Mexicana, pues les tocó muerte. En este caso, Francisco Serrano. Después tuvimos la muerte de Colosio ya muy tarde y hemos tenido muertes de muchos otros personajes. Por ejemplo, la matanza de Huitzilac, donde el general Serrano, que era gobernante de la Ciudad de México, se lanzó a la campaña, pues fue ajusticiado, porque precisamente iban a la campaña pues Álvaro Obregón en reelección, y en esa reelección de Álvaro Obregón lo que se hizo fue darle muerte en la bombilla. Bueno, pues ahí está un mensaje, no lo digo yo, lo dice la historia, a través de estos personajes que se han querido reelegir, y creo que es uno de los elementos más peligrosos que se puede tener en el Instituto Nacional de Elección. Dice, avanzan en el Senado y reelección de los legisladores, primero lo dice el periódico Excelsior y luego lo dice Crónica. Las Comisiones Unidas aprueban en lo general el dictamen de reforma política, una segunda vuelta electoral no va. Y se ha querido ejemplificar lo que ha sucedido a través de pues las votaciones, en donde pues un número que no sea mayoritario a más del 49 o 51%, pues se llega a votación de los dos más altos que hayan contendido, y luego viene a la votación, como lo hizo la señora Bachelet en Chile, donde ella ganó en la segunda vuelta. Dice así: senadores del Partido de la Revolución Democrática irrumpen para acusar al PAN de catifixiar la política por la energética. Bueno, pues aquí estamos hablando de dos temas, como ya lo hemos visto en la reforma energética, para favorecer algunas circunstancias hacia el futuro. Con la autoexclusión del Partido de la Revolución Democrática, el Senado aprobó ayer en comisiones el dictamen de reforma política, el cual establece la creación de un Instituto Nacional de Elecciones. Me parece que es un gravísimo error que se haga esto, debido a que va a cambiarse toda la estructura. Claro, evidentemente el Partido Revolucionario Institucional, si los otros partidos le permiten que sea este instituto para aprobar la reelección de diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, y llegar a la reelección del presidente en México. Cuidado con eso. Ya tenemos una historia que nos dice permanentemente lo que no debe de hacerse. Bueno, pues vamos a hablar precisamente del presidente Madero, en donde pues el presidente Madero, en su documento Sufragio Efectivo No Reelección, le costó la vida, porque Victoriano Huerta, favorecido precisamente por todos los porfiristas y por la embajada de los Estados Unidos, porque además era, después de haber ganado la Revolución Mexicana, el candidato y presidente Francisco I. Madero, pues va a crearle un problema a los Estados Unidos, porque Estados Unidos ya estaba buscando
el hecho de la sucesión y la administración del petróleo. Por eso va a la muerte, y la destitución del presidente Díaz era precisamente el mismo petróleo, ya que los Estados Unidos apoya a los líderes de la Revolución Mexicana. En una primera parte, los hermanos Cerdán, pues ahí vemos este elemento con este libro, La sucesión presidencial. Y aquí podemos ver, en el caso de lo que ha acontecido en la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador, quien pues prácticamente toma pues la visión política desde el presidente Juárez hasta lo contemporáneo con los liberales mexicanos, y verdaderamente los que tienen un concepto de ir apoyando el sistema de conservación de los bienes nacionales. Y Andrés Manuel pues durante todo este año hizo 6 reuniones directamente en algunos lugares de la Ciudad de México, y las últimas fueron en el Zócalo de la Ciudad de México, donde dice: lo único que le importa a Enrique Peña Nieto es cumplir su pacto de petróleo con los extranjeros. La movilización social es para evitar un atraco al país, reitera Andrés Manuel López Obrador. Quienes promueven la reforma buscan agotar la reserva de energéticos. Bueno, evidentemente Andrés Manuel tiene razón, porque lo que se busca es simple y sencillamente otorgarle el petróleo mexicano a las reservas de seguridad nacional a los Estados Unidos, porque les sale más caro traerlo del Medio Oriente, con todos los movimientos que se están dando en el Medio Oriente con los países árabes, y recordemos las matanzas que ya comentaremos más adelante. ¿Es el gobierno que transgrede la Constitución? Bueno, evidentemente sabemos que cambiaron el artículo 27 constitucional para precisamente aprovecharse de estos elementos. Firme la exigencia de que se realice consulta ciudadana sobre el tema, y este es uno de los elementos que se ha buscado por la izquierda mexicana, que se haga una consulta al pueblo, pero hoy el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, pues lo que están haciendo es que esto no se lleve a cabo, porque el pueblo es el que necesita verdaderamente avalar las actividades. Aunque nosotros elegimos a diputados y senadores, ellos tienen una facultad de poder votar legislaciones, votar algunos elementos, pero se les olvida que quienes lo elegimos fuimos el pueblo mismo. Insta a que en acciones de resistencia no haya encapuchados ni violencia. Dice, sobre todo en la información que se publica en los periódicos, sobre todo en La Jornada. Estoy leyendo algunos elementos de La Jornada, y me gustaría que nuestro técnico, antes de pasar a esto, regresando, pues alguna fotografía de las grandes manifestaciones en el Zócalo, para que vean ustedes la reunión de cómo había que cercar al Senado y la Cámara de Diputados para evitar la privatización del petróleo, tal y como se ha aprobado hasta este momento. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal. Recuerden ustedes que estamos en Tertulia Nocturna. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les dice: no se vayan. Regresamos para seguir comentando algunos de los hechos desde julio hasta diciembre de 2013. Regresamos, amigos.